Señores, hay una preocupación bastante intensa en la frontera de República Dominicana con Haití. Y esto porque eh, se pretende de una manera hasta natural, si se quiere, un éxodo masivo de haitianos ilegales, pues traspasar a las fronteras dominicanas. Eso sucede en todas partes del mundo, que cuando una nación más pobre tiene frontera con una que en este caso no necesariamente tiene que ser que nosotros seamos un país rico, pero sí las condiciones económicas que ostenta la República Dominicana son muy superiores a las que presentan nuestros hermanos haitianos. Entonces, hacemos un llamado a CEFRON, al Ministerio de Defensa, para que refuercen la frontera que hasta ahora solamente en una gran parte de la frontera solamente consisten a veces en una malla ciclónica y en algunos lugares ni siquiera una malla ciclónica. Es más, ni siquiera hay lugares donde ni siquiera se sabe dónde comienza República Dominicana y dónde comienza Haití. El presidente Luis Abinader ha puesto de manifiesto que se va a construir un muro, ya sea en forma de muro, en las partes más vulnerables, donde son más conflictivas, donde más encuentros e interacciones suceden y donde más problemas se han suscitado en la frontera. Y como no, entonces el resto del trayecto será pues intervenida con una malla ciclónica. Es bueno a veces ver y hacer comparaciones de el que tiene su acceso a Google Maps y pueda divisar desde el satélite. Es importante que le den una ojeada a los ambos territorios, donde termina la parte de Haití y la parte dominicana. Señores, cuando usted visualiza eso desde un satélite, usted se va a dar cuenta que el lado haitiano, la parte oeste de la isla, está totalmente desolada, prácticamente deforestada. Eh, Eso parece un pequeño África en América. Y que, por el contrario, cuando usted visualiza la parte este de la isla, la que corresponde a República Dominicana, pues la foresta se distingue bastante. Entonces, en Haití tiene una situación muy convulsa. Una gran parte de los haitianos han estado protestando los últimos meses, exigiendo la salida del presidente Jovenel Moïse. Y bueno, en el día de ayer juramentaron un nuevo primer ministro. Eso quiere decir que la situación en Haití está bastante caliente y parece ser que la cobertura que se le ha estado dando a la situación de Haití ha sido poca, no directamente proporcional con la importancia que reviste eh, la migración que pueda darse a este lado de la isla por parte de los haitianos. Es decir, eso se tiene como si fuera un problema aislado, y eso no es un problema aislado, es un problema que nos atañe a todos. Entonces, en Haití en los últimos días se ha estado desarrollando una industria del secuestro. Recordemos que tuvimos dos gemelos dominicanos que fueron secuestrados en Haití, y que incluso nosotros en nuestras redes compartimos unos videos que se compartieron y que se hicieron llegar desde Haití por los atracadores, y que uno decía, pero ¿qué secuestrados son estos? Y lo cierto es que cuando vimos entonces las declaraciones que emitieron los jóvenes hermanos secuestrados, pues mientras ellos le hacían los videos, todo el alrededor estaban rodeados por secuestradores armados con armas de altos calibres, AK-47 y armas de asalto. Entonces uno se preguntaba, ¿por qué tipo de secuestro es? Entonces uno llega a la conclusión cuando ve las declaraciones de estos jóvenes, de que usted dice, bueno, para yo no arriesgar el pellejo ni exponerme a que me maten, voy a decir lo que ellos quieran que ellos digan, porque es mi vida la que está en riesgo. Entonces, en principio cuestionábamos, de verdad que cuestionamos bastante esa situación, pero al ver las declaraciones y la situación por lo que estaban
pasando, pues uno se identifica y de verdad que uno lamenta la situación que pasaron esos compañeros dominicanos que estuvieron pues secuestrados en Haití durante unas semanas. Pues bien, ahora también sucede que hay un secuestro de unos sacerdotes de origen francés. Entonces ahora Francia pone los ojos y pone atención con lo que está pasando en Haití. Francia, que fue el país más beneficiado de esa parte oeste de la isla, que explotaron, que saquearon, que robaron esa parte de Haití, pues cuando ellos entendían que ya no había más que robar en la parte haitiana, pues salieron de Haití. A raíz de la situación que se dio en el 91 con el derrocamiento de Aristide, pues vino una intervención de los organismos internacionales, la ONU, y se intervino Haití. Y se pensaba que con esa intervención, pues se iba a ir mejorando el aspecto tanto económico como militar y de estructura social de Haití. Es todo lo contrario. Esas fuerzas de paz que se instalaron en Haití, muchos lo que hicieron fueron a hacer negocios con Haití. Y la situación de Haití pues ha ido empeorando. Los gobernantes haitianos durante décadas, durante siglos, lo único que han ido al poder allá es, igual que como pasa en República Dominicana, a saquear. Y Haití, que es un país muy, pero muy pobre, con una capacidad productiva muy escasa, pues, señores, es normal que cuando usted tiene hambre y usted no tiene que comer y usted ve que en el patio del vecino hay comida, pues el instinto de supervivencia va a hacer que usted pase o quiera pasar al patio del vecino en procura de alimento. Entonces, eso es lo que está pasando históricamente en nuestra frontera, así que hacemos un llamado. Nosotros como pueblo hemos sido muy solidarios con Haití, aún a pesar de todas las situaciones históricas que hemos tenido con el pueblo haitiano. Recuérdense que nuestra independencia fue de Haití, que los haitianos tuvieron suyugado a esta parte durante muchísimo tiempo y que luego vino también una anexión que se hizo con España por parte del traidor de Pedro Santana, primer presidente de la República, y fue por la situación que se daba con Haití. Sin embargo, a pesar de todo eso, en el 2008, cuando se produjo un terremoto que acabó con una cantidad enorme de haitianos, más de 250, 300 mil, no se sabe, porque sucede que en Haití ni siquiera hay un registro civil de su población. Es decir, en Haití una haitiana da a luz y eso no se declara, eso no nada. Eso es como si usted tuviese qué sé yo, déjame para que no suene muy peyorativo. Pero señores, eso es, una persona nace y no hay contabilidad de eso. Nació y ya. Póngalo a rodar por ahí, que se críe si se puede, si no que no. Pero Haití no tiene un registro civil, por lo tanto, en ese fenómeno que ocurrió en 2008, que acabó con una gran parte, incluso devastó parte del palacio de gobierno, los aeropuertos, lo destruyó, gran parte de las ciudades, muchísimos cadáveres fueron enterrados en comunas porque eran tantos que a medida que iban encontrándolo no había la capacidad para hacer un sistema de enterramiento que fuera por lo menos decente. Entonces no se sabe y quizás nunca se sepa cuánto fue la cantidad de haitianos que murieron en ese proceso, pero cuando todas las comunidades internacionales quisieron venir a llegar ya a República Dominicana, estaba en Haití dándole auxilio, dando la mano amiga al pueblo haitiano. Y reitero, nosotros hemos sido más que condescendientes con los haitianos, pero nosotros somos un país pobre, que tenemos nuestros problemas, nuestras necesidades, y esta pandemia vino a acrecentar los problemas que tenemos como nación. No solamente la República Dominicana está pasando un problema difícil con esta pandemia, sino que el mundo entero. Pero en el caso específico de República Dominicana, las grandes naciones han sido mezquinas, han sido egoístas. No solamente que no han ido a colaborar con los países pobres, sino que, por ejemplo, en el caso de las vacunas, República Dominicana contrató 10 millones de vacunas con
con AstraZeneca y 8 millones de vacunas con Pfizer. De Pfizer todavía hasta la fecha no se ha recibido ni siquiera una vacuna porque el gobierno de los Estados Unidos ha secuestrado la producción de la farmacéutica. Y en el caso de AstraZeneca, pues solamente se recibieron al principio unas 20 o 25 mil vacunas y creo que a través del COVAX se recibieron otras 20 mil más. Es decir, no se han recibido ni siquiera 50 mil unidades cuando tenemos contratadas 10 millones de vacunas. Entonces, hasta en eso han sido mezquinos las grandes naciones. Entonces, en esta situación, no es verdad que las grandes naciones van a mirar, a poner sus ojos en Haití cuando todo el mundo tiene sus problemáticas. España está prácticamente semicolapsada con el sistema del coronavirus, igual con Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Estados Unidos tiene sus problemas. Es decir, todas las grandes naciones están viviendo sus propios problemas. Pero en el caso de Francia sí ha puesto la vista en el hermano país de Haití porque ahí en estos momentos tienen secuestrados unos sacerdotes franceses. Entonces sería bueno que como Francia fue el que mayor sacó beneficio de esa parte de la isla, la parte oeste de la isla, con la parte de Haití, pues que también que le tiendan una mano, porque ellos lo que hicieron fue ir a robar y robarse todo, saquear esa parte. Y cuando encontraron que ya no podían seguir robando más, pues abandonaron la media isla. Es trágico. Y usted ve que estas grandes naciones viven hablando de democracia, de aportes a la humanidad, de integraciones. Pero esas grandes naciones lo que han sido históricamente son ladronas, saqueadoras, atracadoras.